¿Qué pasa, gente de YouTube? Aquí estamos en Twitch. ¿Me seguís o no? ¿Qué hacéis con vuestra vida? Yo qué sé, la vida es dura, pero más dura es la verdura. Vamos a seguir leyendo los ensayos de esta maravillosa señora Emma Goldman. Hoy toca el ensayo que se titula El patriotismo, una amenaza para la libertad. Así que vamos a empezar sin más preámbulos, sin más miramientos. Vamos a empezar, que es gerundio. ¿Qué es el patriotismo? Es el amor al lugar donde nacimos, el lugar de los recuerdos y las esperanzas de nuestra infancia, de nuestros sueños y aspiraciones. Es el lugar donde con ingenuidad infantil veíamos pasar las fugaces nubes, preguntándonos por qué nosotros no podíamos correr igual de rápido. El lugar donde contábamos la miriada de titilantes estrellas, aterrorizados ante la idea de que cada una de ellas fuera un ojo capaz de escudriñar hasta lo más profundo de nuestras pequeñas almas. Es el lugar donde escuchábamos la música de los pájaros y anhelábamos tener alas para volar, igual que ellos, hasta tierras lejanas. O el lugar donde nos sentábamos en las rodillas de una madre, embelesados por maravillosos cuentos de grandes gestas y conquistas. En suma, es el amor al lugar, donde cada palmo representa un recuerdo querido y precioso de una infancia feliz, alegre y juguetona. Si el patriotismo fuera eso, hoy en día no sería posible instar a muchos estadounidenses a ser patrióticos, dado que el lugar de sus juegos se ha convertido en fábricas, molinos y minas, mientras que el ruido ensordecedor de la maquinaria ha sustituido a la música de los pájaros. Como ya tampoco podemos escuchar los relatos de grandes gestas, pues las historias que hoy en día cuentan nuestras madres no son más que cuentos de tristeza, lágrimas y dolor. Así pues, ¿qué es el patriotismo? El patriotismo, señor, es el último recurso de los canallas, dijo Samuel Johnson. Lev Tolstoy, el máximo antipatriota de nuestros tiempos, define el patriotismo como el principio con el que se justifica la instrucción de asesinos al por mayor, un oficio que requiere mejores equipamientos para la práctica de matar hombres que para la fabricación de necesidades básicas de la existencia como calzado, ropa y casas. Un oficio que garantiza mejores rentabilidades y mayor gloria que el del trabajador medio. Muy buena la... ¿cómo se llama? La definición de Lev Tolstoy, ¿no? Define el patriotismo como el principio con el que se justifica la instrucción de asesinos al por mayor. Gustave Hervé, otro gran antipatriota, define acertadamente el patriotismo como una superstición más dañina, brutal e inhumana que la religión. ¿Vale? Aquí tenemos otra definición. La superstición de la religión surgió de la incapacidad del hombre para explicar los fenómenos naturales, es decir, cuando el hombre primitivo oía el trueno o veía el relámpago, no era capaz de explicarse ninguna de las dos cosas y por consiguiente concluía que detrás de ellas debía de haber una fuerza más poderosa que él mismo. Análogamente, veía una fuerza sobrenatural en la lluvia y en los diversos cambios de la naturaleza. Por otra parte, el patriotismo es una superstición creada y mantenida artificialmente mediante una red de mentiras y falsedades, una superstición que arrebata al hombre su respeto por sí mismo y su dignidad, e incrementa su arrogancia y su engreimiento. Bueno, podemos estar o no de acuerdo. En cuanto a lo de la religión, no estoy muy de acuerdo. No es que en parte no sea cierto, pero no es solo eso, ¿vale? No se trata de que el hombre viese un rayo y dijese, oh, no es un dios, ¿vale? Hay mucho más, ¿vale? La religión es mucho más que ver fenómenos naturales y no comprenderlos, ¿vale? Ese pensamiento, este argumentario, además de ser falaz, es cientificista. Creer que la ciencia podrá descubrir la verdad o que es el único camino a la verdad es engañarse a uno mismo, ¿vale? Me refiero a la ciencia dura, ¿vale? De hecho, el engreimiento, la arrogancia y el egoísmo son los elementos esenciales del patriotismo. Permítanme que lo ilustre. El patriotismo presupone que nuestro mundo está subdividido en pequeñas manchas, cada una de ellas rodeada por una verja de hierro. Los que han tenido la suerte de nacer en una mancha determinada se consideran mejores, más nobles, más grandes y más inteligentes que los seres humanos que viven en cualquier otra mancha. Por consiguiente, el deber de todos los que viven en esa mancha elegida consiste en combatir, matar y morir en el intento de imponer su superioridad sobre todos los demás. Los habitantes de las demás manchas razonan de la misma manera, por supuesto, con la consecuencia de que, desde su primera infancia, la mente del niño es envenenada con historias espeluznantes sobre los alemanes, los franceses, los italianos, los rusos, etc.
cuando el niño llega a ser adulto, está absolutamente saturado con la convicción de que ha sido elegido por el mismísimo Señor para defender a su país contra el ataque o la invasión de cualquier extranjero. Y con ese propósito clamamos por un ejército y una armada más grandes, por más acorazados y más munición. Con ese propósito, Estados Unidos ha gastado en un breve plazo 400 millones de dólares. Imagínenselo, 400 millones de dólares sacados de lo que produce el pueblo. Porque desde luego no son los ricos los que contribuyen al patriotismo. Ellos son cosmopolitas. Se encuentran perfectamente a gusto en cualquier país. Esto también pasa actualmente. Señora, ¿qué razón tiene usted aquí? El dinero, señores y señoras, no tiene patria. Recordarlo siempre, ¿vale? Y esto se parece mucho a lo que pasa hoy en día con la guerra de Ucrania, ¿no? Donde ya no es por las fronteras o defender a un país, ¿no? Porque ya los nacionalismos han quedado un poco desacreditados, aunque están volviendo a resurgir de una manera un tanto simbiótica y mezclada con otras cosas, ¿no? Pero se propone aumentar el gasto militar, como estamos viendo hoy en día, sobre todo en Europa, mediante el uso de que atacan nuestros valores, de que atacan nuestra democracia, de que se ven socavadas nuestras libertades si no nos defendemos ante un agresor autoritario, autócrata, dictatorial, ¿vale? Esto tiene más que ver, ¿vale? Con Samuel Huntington, que parece el nombre de un científico que ha descubierto una enfermedad. Pues no. Es ¿cómo se llama? Voy a apuntármelo aquí. Creo que era Samuel P. Huntington, pero bueno, como no me acuerdo. Huntington. Tiene un libro muy bueno que os recomiendo que se llama El choque de civilizaciones, ¿vale? Este libro es un maravilloso estudio donde él propone que en el futuro ya no nos pegaremos por una especie de ideología, ya no será capitalismo contra comunismo, ni siquiera las naciones se pegarán entre ellas, sino que habrá un choque entre civilizaciones, entre distintas maneras de entender el mundo. Importará mucho más la cultura que las cuestiones ideológicas, importarán mucho más los valores, o los supuestos valores que se supone que tenemos, que cualquier otra índole, por ejemplo, religiosa, ¿no? Y este choque se producirá en cuanto a lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Un conjunto de valores, un conjunto de aspectos culturales que hacen que nosotros tengamos, o por lo menos nuestros políticos digan que tenemos que defendernos, que tenemos que aumentar nuestros gastos, etc, 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 ¿vale? Aquí en Estados Unidos sabemos que eso es así. ¿Acaso nuestros estadounidenses adinerados no son franceses en Francia, alemanes en Alemania o ingleses en Inglaterra? ¿Y acaso no dilapidan con elegancia cosmopolita las fortunas acuñadas por los niños de las fábricas y los esclavos del algodón en Estados Unidos? Sí, el suyo es ese patriotismo que hace posible enviar mensajes de condolencia a un déspota como el zar de Rusia cuando sufre algún contratiempo, como hizo el presidente Theodore Roosevelt en nombre de su pueblo cuando los revolucionarios rusos castigaron al gran duque Sergio Romanov. Esto nos recuerda a cuando el emir de Qatar se dio paseos por España y se le recibió como si fuese un dios, ¿vale? Recordar, los ricos no tienen patria, no tienen valores, ¿vale? Recordarlo, sí que tienen, pero no son los tuyos. Se trata de un patriotismo que ayuda al archiasesino Porfirio Díaz a aniquilar miles de vidas en México, o que incluso colabora para detener a los revolucionarios mexicanos en suelo estadounidense y a mantenerlos entre rejas en las cárceles de Estados Unidos sin el menor motivo ni razón. Pero entonces, el patriotismo no es para quienes representan la riqueza y el poder, es bueno solo para los pobres. A uno le recuerda la sabiduría histórica de Federico el Grande, el amigo del alma de Voltaire, cuando dijo: «La religión es un fraude, pero debe mantenerse para las masas». El patriotismo es una institución más bien cara. Nadie dudará de ello tras considerar las siguientes estadísticas.
El paulatino aumento de los gastos para los principales ejércitos y armadas del mundo durante el último cuarto de siglo es un hecho de tal gravedad que asusta a cualquier estudioso serio de los problemas económicos. Puede apreciarse rápidamente por el procedimiento de subdividir el tiempo transcurrido entre 1881 y 1905 en periodos de 5 años, y anotando el desembolso de varias grandes naciones en su ejército y su armada durante el primero y el último de dichos periodos. Entre el primero y el último de los periodos señalados, el gasto de Gran Bretaña aumentó de 2.000 millones a 4.000 millones de dólares. El gasto de Francia de 3.000 millones a 3.000 millones 455 455 millones 109.900 dólares. El gasto de Alemania de 725.000 millones a 2.000 millones 700.000 dólares. El gasto de Estados Unidos de 1.000 millones a 2.000 millones de dólares. El gasto de Rusia de 1.000 millones a 5.000 millones de dólares. El gasto de Italia de 1.000 millones a 1.000 millones 755.000 dólares. Y el gasto de Japón de 182.000 millones a 700.000 millones. Estos son billones, madre mía, me he hecho un lío con las cifras aquí. Los gastos militares de todas las naciones mencionadas aumentaron en todos y cada uno de los periodos quinquenales que hemos examinado. Durante todo el intervalo entre 1881 y 1905, el desembolso de Gran Bretaña para su ejército se multiplicó por 4, el de Estados Unidos se triplicó, el de Rusia se duplicó, el de Alemania aumentó un 35%, el de Francia aumentó aproximadamente un 15% y el de Japón aumentó casi un 500%. Si comparamos el gasto de esas naciones para sus fuerzas armadas con sus gastos totales para los 25 años anteriores a 1905, la proporción aumentó de la forma siguiente. En Gran Bretaña pasaron del 20 al 37%, en Estados Unidos del 15 al 23%, en Francia del 16 al 18%, en Italia del 12 al 15%, en Japón del 12 al 14%. Por otra parte, es interesante señalar que en Alemania la proporción disminuyó desde aproximadamente el 58% hasta el 25%, una reducción que se debe al enorme aumento de los gastos del Imperio alemán por otros conceptos. Pero lo cierto es que los gastos militares del periodo 1901-1905 fueron mayores que en cualquier periodo quinquenal anterior. Las estadísticas revelan que los países donde los gastos militares son mayores en proporción a los ingresos nacionales totales son Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Francia e Italia, por ese orden. Da la casualidad de que conforme van aumentando los gastos militares, van aumentando las guerras. Y esto nos tiene que preocupar a nosotros que vivimos en un momento en el cual se está diciendo que debemos aumentar nuestros gastos militares, lo que provocará que entremos en guerra, ¿vale? Porque si no, si aumentas el gasto militar para no usarlo, ya sabéis, es como lo de la pistola se enseña para sacarla. La pistola se enseña, si se enseña es para usarla, perdón, es que ya no sé ni lo que digo. En lo que respecta al coste de las grandes armadas, el panorama es igual de impresionante. Durante los 25 años anteriores al 1905, los gastos navales aumentaron aproximadamente en las siguientes cuantías. Gran Bretaña 300%, Francia 60%, Alemania 600%, Estados Unidos 525%, Rusia 300%, Italia 250% y Japón 700%. A excepción de Gran Bretaña, Estados Unidos gasta más en su marina de guerra que cualquier otra nación, y ese gasto supone una proporción mayor respecto al desembolso nacional total que el de cualquier otra potencia. Durante el periodo 1881-1885, el gasto en la Armada estadounidense ascendía a $6,20 por cada $100 recaudados para el conjunto de los gastos del país. Esa cuantía ascendió a $6,60 durante el siguiente periodo quinquenal, a $8,10 para el siguiente, a $11,7 para el siguiente y a $16,4 para el periodo 1901-1905. Es moralmente seguro que el desembolso para el actual periodo quinquenal arrojará un nuevo aumento. Es posible ilustrar, ulteriormente, el aumento del coste del militarismo computándolo en función de los impuestos per cápita de la población. Entre el primer periodo quinquenal y el último que hemos considerado aquí como base, esa proporción ha aumentado como sigue. En Gran Bretaña, de 8,47 a $52,50.
En Francia, de 19,66 a 23,62 dólares. En Alemania, de 10,17 a 15,51 dólares. En Estados Unidos, de 5,62 a 13,64 dólares. En Rusia, de 6,14 a 8,37 dólares. En Italia, de 9,59 a 11,24 dólares. Y en Japón, de 0,86 a 3,11 dólares. La mejor forma de apreciar la carga económica del militarismo es ponerlo en relación con esta estimación aproximada. La conclusión irresistible de los datos disponibles es que el aumento de los gastos para el ejército y la armada está superando rápidamente al aumento de la población en todos y cada uno de los países considerados en estos cálculos. En otras palabras, seguir adelante con el aumento de las exigencias del militarismo amenaza a todos esos países con un progresivo agotamiento, tanto de su población como de sus recursos. El espantoso despilfarro que exige el patriotismo debería ser suficiente para curar a cualquier hombre, incluso de una inteligencia media, de esta enfermedad. Sin embargo, el patriotismo exige aún más, se insta a la gente a ser patriótica, y el precio que paga por ese lujo no consiste solo en apoyar a sus defensores, sino incluso en sacrificar a sus propios hijos. El patriotismo requiere fidelidad a la bandera, lo que significa obediencia y disposición a matar a un padre, a una madre, a un hermano o a una hermana. Este último apartado de los gastos me ha recordado a que gran parte del presupuesto de Estados Unidos, gran parte de los impuestos que pagan los norteamericanos, los pocos que pagan, va a la industria armamentística, va a presupuesto militar. Si gastasen menos en presupuesto militar, seguramente tendrían para muchas más cosas y sería un mejor país, ¿vale? Pero es lo que hay, prefieren gastar en militares que en hospitales. El argumento habitual es que necesitamos un ejército permanente para proteger al país de una invasión extranjera. Sin embargo, cualquier hombre o mujer inteligente sabe que se trata de un mito mantenido para atemorizar y coaccionar a los tontos. Los gobiernos del mundo, que conocen los intereses mutuos, no se invaden unos a otros. Han aprendido que pueden conseguir mucho más por el procedimiento del arbitraje internacional en sus disputas que mediante la guerra y la conquista. En efecto, como decía Thomas Carlyle, la guerra es una disputa entre dos ladrones demasiado cobardes para librar su propia batalla. Por consiguiente, van por los pueblos reclutando a los jóvenes, los embuten en un uniforme, los equipan con un fusil y los sueltan como fieras salvajes para que combatan entre sí. No hace falta demasiada sensatez para concluir que todas las guerras obedecen a motivos parecidos. Consideremos, por ejemplo, nuestra propia guerra hispano-estadounidense, Guerra de Cuba, que supuestamente fue un gran acontecimiento patriótico en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo ardían de indignación nuestros corazones contra los atroces españoles? A decir verdad, nuestra indignación no estalló espontáneamente. Fue alimentada durante meses por una campaña de los periódicos, y mucho tiempo después de que el carnicero Valeriano Weyler hubiera exterminado a muchos cubanos nobles y ultrajado a muchas mujeres cubanas. No obstante, para hacer justicia a la nación estadounidense, hay que reconocer que efectivamente se indignó, que estaba dispuesta a combatir y que combatió valerosamente. Pero una vez que se disipó el humo, que se enterró a los muertos y que el coste de la guerra repercutió en la gente en forma de aumento de los precios de los bienes y los alquileres, es decir, cuando se nos pasó el ataque de patriotismo, de repente nos dimos cuenta de que la causa de la guerra hispano-estadounidense fue la preocupación por el precio del azúcar, o más explícitamente, que las vidas, la sangre y el dinero del pueblo estadounidense se utilizaron para proteger los intereses de los capitalistas del país que se veían amenazados por el gobierno español. Que no se trata de una exageración, sino que se basa absolutamente en datos y cifras. Queda perfectamente demostrado por la actitud del gobierno estadounidense con los trabajadores cubanos. Cuando Cuba quedó firmemente en garras de Estados Unidos, los mismos soldados que se enviaron para liberar Cuba recibieron la orden de disparar contra los trabajadores cubanos durante la gran huelga de los cigarreros, que tuvo lugar poco después de la guerra. Esto me recuerda ahora mismo, ¿eh? Y tampoco somos los únicos que libramos guerras por ese tipo de causas. Está empezando a levantarse el velo sobre los móviles de la terrible guerra ruso-japonesa que costó tanta sangre y tantas lágrimas, y volvemos a constatar que detrás del feroz Moloch de la guerra se alza el dios aún más feroz del comercialismo,
Kuropatkin, ministro de la guerra ruso durante la contienda ruso-japonesa, ha revelado el verdadero secreto que había detrás de ella. El zar y sus grandes duques, que habían invertido mucho dinero en las concesiones de Corea, forzaron una guerra con el único propósito de acumular rápidamente grandes fortunas. La afirmación de que un ejército y una armada permanente son la mejor garantía de la paz es más o menos igual de lógica que la afirmación de que el ciudadano más pacífico es aquel que va por ahí fuertemente armado. La experiencia de la vida cotidiana demuestra plenamente que un individuo armado está invariablemente ansioso por medir sus fuerzas, y tradicionalmente cabe decir lo mismo de los gobiernos. Los países verdaderamente pacíficos no derrochan vidas y energía en preparativos para la guerra, y la consecuencia de ello es el mantenimiento de la paz. Lo que estábamos hablando antes. Si todos nos militarizamos, es para usar las armas, ¿vale? Sino para que las tenemos. Y eso provocará que haya mayor guerra y mayor desgracia en continente europeo, ojo. Porque los Balcanes están a puntito, desgraciadamente. Sin embargo, el clamor por un aumento del ejército y la armada no obedece a ningún peligro extranjero. Se debe al pavor ante el creciente descontento de las masas y del espíritu internacionalista entre los trabajadores. Las potencias de distintos países se están preparando justamente con el propósito de hacer frente a un enemigo interior. Un enemigo que, una vez que abran los ojos y adquiera conciencia, resultará más peligroso que cualquier invasor extranjero. Los poderes que durante siglos se han dedicado a esclavizar a las masas han realizado un minucioso estudio de su psicología. Saben que el pueblo en general es como un niño, cuya desesperación, cuya tristeza y cuyas lágrimas pueden convertirse en alegría con un pequeño juguete. Y cuanto más espectacularmente se vista ese juguete, cuanto más estridentes sean sus colores, más atractivo resultará para ese niño de millones de cabezas. Un ejército y una armada son los juguetes del pueblo. Para hacerlos más atractivos y aceptables, se gastan cientos de miles de dólares en exhibir esos juguetes. Ese era el propósito del gobierno estadounidense cuando equipó una flota y la envió a recorrer la costa del Pacífico para que toda la ciudadanía estadounidense sintiera el orgullo y la gloria de Estados Unidos. El ayuntamiento de San Francisco gastó $100,000 para agasajar a la flota, el de Los Ángeles $60,000, Seattle y Tacoma aproximadamente $100,000. Para agasajar a la flota, he dicho, para ofrecer suntuosos banquetes a unos pocos oficiales de alta graduación, mientras los valientes muchachos tenían que amotinarse para que les dieran lo suficiente para comer. Sí, se gastaron $260,000 en fuegos artificiales, cenas de gala y jolgorios, en un momento en que hombres, mujeres y niños a lo largo y ancho del país se morían de hambre por las calles, en una época en que miles de desempleados estaban dispuestos a vender su trabajo a cualquier precio. $260,000. ¿Cuántas cosas habrían podido hacer con todo ese dinero? Pero en vez de pan y alojamiento, llevaron a los niños de aquellas ciudades a ver la flota para que pudiera pervivir, como decía un periódico, como un recuerdo imborrable para el niño. Una cosa maravillosa para recordar, ¿no es cierto?, los instrumentos de la matanza civilizada. Si es preciso envenenar la mente de un niño con ese tipo de recuerdos, ¿qué esperanza nos queda de una verdadera realización de la fraternidad entre los hombres? Los estadounidenses decimos que somos un pueblo que ama la paz, que odiamos el derramamiento de sangre, que somos contrarios a la violencia. Sin embargo, nos entran espasmos de alegría ante la posibilidad de lanzar bombas de dinamita desde máquinas voladoras contra ciudadanos indefensos. Estamos dispuestos a ahorcar, electrocutar o linchar a cualquiera que, por necesidad económica, arriesgue su propia vida para atentar contra la de un magnate de la industria. Sin embargo, nuestros corazones se hinchan de orgullo ante la idea de que Estados Unidos se está convirtiendo en la nación más poderosa de la Tierra y que al final acabará plantando su bota de hierro sobre el cuello de todas las demás naciones. Esa es la lógica del patriotismo. Teniendo en cuenta las malignas consecuencias que acarrea el patriotismo para el hombre corriente, no es nada en comparación con el insulto y la injuria que el patriotismo arroja sobre el propio soldado, esa pobre y engañada víctima de la superstición y la ignorancia. A él, el salvador de su país, el protector de su nación, ¿qué le depara el patriotismo? Una vida de sumisión ciega, de vicio y de perversión en tiempos de paz, una vida de peligros, inclemencias y muerte en tiempos de guerra. Mientras estaba en San Francisco con motivo de una reciente gira de conferencias, visité el Presidio, el lugar más bonito desde donde se domina la bahía y el parque Golden Gate. Su finalidad debería haber sido una zona de juegos para los niños, de jardines, con música para el recreo de los cansados,
Por el contrario, se convirtió en un lugar feo, anodino y gris por culpa de los cuarteles, unos cuarteles donde los ricos no consentirían que se alojaran ni sus perros. En esas míseras casuchas los soldados viven hacinados como el ganado. Allí malgastan los días de su juventud, abrillantando las botas y los botones de latón de sus superiores. Allí también vi la distinción entre clases, los robustos hijos de una república libre, formados en hilera como los presos, haciendo el saludo militar a cualquier teniente renacuajo que pasara por delante. La igualdad de Estados Unidos, degradando la hombría y enalteciendo el uniforme. Voy a echar un traguito de agua y seguimos. La vida en los cuarteles tiende a desarrollar aún más las tendencias de la perversión sexual. En ese sentido, poco a poco está dando lugar a unos resultados similares a las de las Fuerzas Armadas Europeas. Havelock Ellis, el destacado escritor sobre psicología sexual, ha realizado un minucioso estudio sobre el asunto. Cito: algunos cuarteles son grandes centros de prostitución masculina. El número de soldados que se prostituyen es mayor de lo que estamos dispuestos a creer. No es exagerado afirmar que en determinados regimientos las estimaciones se inclinan por la venalidad de la mayoría de los hombres. En las noches de verano, Hyde Park y el barrio de Albergate están llenos de soldados de la guardia y de otras unidades ejerciendo un animado comercio y con muy poco disimulo, con uniforme o sin él. En la mayoría de los casos, lo recaudado supone un cómodo complemento al dinero para gastos del soldado raso del ejército británico. ¿Hasta qué extremo esta perversión ha ido corroyendo el ejército y la armada puede apreciarse perfectamente por el hecho de que existen casas especiales para esa modalidad de prostitución? La práctica no se limita a Inglaterra, es universal. La apetencia de soldados no es menor en Francia que en Inglaterra o en Alemania, y existen casas especiales para la prostitución de los militares tanto en París como en las ciudades donde existen guarniciones. Si el señor Havelock Ellis hubiera incluido a Estados Unidos en su investigación de las perversiones sexuales, habría descubierto que nuestro ejército y nuestra armada predominan las mismas condiciones que en esos otros países. El crecimiento de unas fuerzas armadas permanentes contribuye inevitablemente a la propagación de la perversión sexual. Los cuarteles son las incubadoras. Bueno, esto no es cierto, ¿vale? Esto no es cierto. Seguramente esto que llaman ellos prostitución o perversión sexual no sean más que personas homosexuales que están en el ejército. Ya está. Pasándoselo guay. Al margen de sus efectos en la sexualidad, la vida en los cuarteles también tiende a incapacitar al soldado para el trabajo útil tras su salida del ejército. Los hombres cualificados en algún oficio raramente ingresan en el ejército o en la armada, pero incluso ellos, tras una experiencia militar, se ven totalmente incapacitados para desempeñar su anterior ocupación. Han adquirido los hábitos de la ociosidad y el gusto por el alboroto y la aventura, y ya no se conforman con una actividad tranquila. Al causar baja en el ejército, son incapaces de dedicarse al trabajo útil. Pero normalmente es la gentuza social, los presos que salen en libertad y gente así, quienes se sienten empujados a ingresar en las fuerzas armadas para ganarse la vida o por sus propias inclinaciones. Y esos hombres, una vez finalizado su periodo de servicio militar, vuelven a dedicarse a su vida de delincuencia, más embrutecidos y degradados que antes. Es un hecho bien conocido que en nuestras cárceles hay gran número de antiguos soldados, mientras que, por otra parte, el ejército y la armada se abastecen en gran medida de expresidiarios. De entre todas las consecuencias malignas que acabo de describir, ninguna me parece tan perjudicial para la integridad humana como la que produjo el espíritu del patriotismo en el caso del soldado William Buwalda. Como él creía insensatamente que uno puede ser soldado y al mismo tiempo ejercer sus derechos como hombre, las autoridades militares le castigaron severamente. Lo cierto es que Buwalda había servido a su país durante 15 años, durante los que su hoja de servicios había sido impecable. Según el general Funston, que redujo la condena de Buwalda a 3 años, el primer deber de un oficial o de un soldado sin graduación es la obediencia y la lealtad incondicional al gobierno, y da igual si él aprueba ese gobierno o no. Así, Funston rubrica el verdadero carácter de la lealtad. Según él, el ingreso en el ejército deroga los principios de la Declaración de Independencia.
una extraña evolución del patriotismo que convierte a un ser pensante en una máquina leal. Para justificar esta sentencia absolutamente vergonzosa, el general Funston le dice al pueblo estadounidense que el acto del soldado fue un grave delito equivalente a la traición. Pues bien, ¿en qué consistió realmente ese terrible delito? Sencillamente en esto. William Bualde fue uno de los 1500 asistentes a un mitin público en San Francisco y horror le estrechó la mano a la oradora, Emma Goldman. Efectivamente, un terrible crimen que el general califica de grave delito militar infinitamente peor que la deserción. ¿Puede haber una acusación mayor contra el patriotismo que el hecho de que tache a un hombre de criminal, le encierre en la cárcel y le arrebate lo obtenido a lo largo de 15 años de fiel servicio? Bualda le dio a su país los mejores años de su vida y su propia hombría. Pero todo eso no valía nada. El patriotismo es inexorable, y como todos los monstruos insaciables, exige todo o nada. No admite que un soldado es también un ser humano que tiene derecho a sus propios sentimientos y opiniones, a sus propias inclinaciones e ideas. No, el patriotismo no puede admitir eso. Esa es la lección que le obligaron a aprender a Bualda, que le obligaron a aprender pagando un precio muy alto, aunque no inútil. Cuando recobró la libertad había perdido su puesto en el ejército, pero recuperó su respeto por sí mismo. Al fin y al cabo, eso vale 3 años de cárcel. Bueno, yo no sé si eso vale 3 años de cárcel, ¿eh? En un reciente artículo sobre las condiciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un escritor comentaba el poder de los militares sobre los civiles en Alemania. Decía, entre otras cosas, que si nuestra república no tuviera más significado que garantizar la igualdad de derechos a todos sus ciudadanos, ya tendrían una justa causa para existir. Estoy convencida de que ese escritor no estuvo en Colorado durante el régimen patriótico del general Sherman Bell. Y aquí hay una nota a pie de página. Jefe de la Guardia Nacional de Colorado durante las protestas mineras de 1903-1904. Aplicó lo que venía a ser una ley marcial a su antojo, desoyendo las órdenes de las autoridades civiles y haciendo caso omiso de los mandamientos judiciales. Vamos, un dictador. Probablemente habría cambiado de opinión si hubiera visto cómo, en nombre del patriotismo y de la república, se encerraba a los soldados en los establos, se les arrastraba de acá para allá, se les expulsaba al otro lado de la frontera y se les sometía a todo tipo de vejaciones. Y ese incidente de Colorado tampoco es el único ejemplo del aumento del poder de los militares en Estados Unidos. Prácticamente no hay huelga en la que las tropas o las milicias no acudan al rescate de los poderosos y en la que no actúen de una forma tan arrogante y brutal como los soldados que visten el uniforme del Kaiser. Y además, tenemos la ley de milicias de 1903. ¿Se había olvidado de ello el escritor? Y aquí hay otra nota a pie de página. La ley más conocida como Ley Militar Dick fue el primer paso para la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de reservistas de ámbito estatal que puede movilizarse en caso de emergencia y pasar a ser una unidad federal en caso de guerra. Una gran desgracia de la mayoría de nuestros escritores es que desconocen totalmente los acontecimientos actuales o que por falta de honradez no quieren hablar de esos asuntos. Y así ocurre que la ley de milicias fue tramitada apresuradamente en el Congreso con pocos debates y menos publicidad. Una ley que concede al presidente la potestad de convertir a un ciudadano pacífico en un matador de hombres sediento de sangre, supuestamente para la defensa del país, pero en realidad para la protección de los intereses de ese sector en particular del que se da la circunstancia que el presidente es el portavoz. Nuestro escritor afirma que el militarismo nunca podrá llegar a ser tan poderoso en Estados Unidos como en el extranjero, ya que aquí el servicio militar es voluntario, mientras que en el viejo mundo es obligatorio. Sin embargo, ese caballero olvida tener en cuenta dos hechos muy importantes. Primero, que el servicio militar obligatorio ha creado en Europa un arraigado odio al militarismo entre todas las clases sociales. Se alistan miles de jóvenes reclutas a pesar de sus protestas y una vez en el ejército, los soldados utilizan todos los medios posibles para desertar. Segundo, que el aspecto obligatorio del militarismo es justamente lo que ha creado un tremendo movimiento antimilitarista, algo que las potencias europeas temen más que a ninguna otra cosa. Al fin y al cabo, el mayor baluarte del capitalismo es el militarismo. En el momento en que éste se vea socavado, el capitalismo se tambaleará. Es cierto, nosotros no tenemos un servicio militar obligatorio, es decir, normalmente nos obliga a los hombres a alistarse en el ejército, pero aquí hemos desarrollado una fuerza más exigente y rígida, la necesidad. ¿Acaso no es cierto que durante las crisis industriales se produce un enorme aumento del número de alistamientos? Puede que el oficio del militarismo no sea ni lucrativo ni honroso, pero es mejor que recorrer a pie el país en busca de trabajo, ponerse a la cola del pan o dormir en los refugios municipales.
Al fin y al cabo significa $13 al mes, 3 comidas diarias y un sitio donde dormir. Sin embargo, la necesidad no es un factor lo bastante fuerte como para atraer al ejército un elemento de carácter y hombría. No es de extrañar que nuestras autoridades militares se quejen del deficiente material que se alista en el ejército y en la armada. Ese reconocimiento es un indicio muy alentador, demuestra que en el estadounidense medio aún queda el suficiente espíritu de independencia y suficiente amor a la libertad como para correr el riesgo de pasar hambre antes que ponerse un uniforme. Los hombres y mujeres pensantes de todo el mundo están empezando a darse cuenta de que el patriotismo es un concepto demasiado estrecho y limitado como para satisfacer las necesidades de nuestros tiempos. La centralización del poder ha engendrado un sentimiento internacional de solidaridad entre las naciones oprimidas del mundo. Una solidaridad que constituye una mayor armonía de intereses entre el trabajador de Estados Unidos y sus hermanos de otros países que entre el minero estadounidense y su compatriota explotador. Una solidaridad que no teme una invasión extranjera porque está llevando a cabo porque está llevando a todos los obreros hasta un punto en el que le dirán a sus amos: vayan a matar ustedes mismos, nosotros ya lo hemos hecho el tiempo suficiente por ustedes. La solidaridad está despertando la conciencia incluso de los soldados, pues también ellos son carne de la gran familia humana. Una solidaridad que ya ha demostrado más de una vez su infalibilidad durante pasadas luchas y que ha sido el impulso que llevó a los soldados de París durante la Comuna de 1871 a negarse a obedecer cuando les ordenaron que dispararan contra sus hermanos. Ha dado valor a los hombres que se amotinaron a bordo de los buques de guerra rusos hace no muchos años, y acabará provocando la sublevación de los oprimidos y los pisoteados contra sus explotadores internacionales. El proletariado de Europa se ha dado cuenta de la gran fuerza de esa solidaridad, y a consecuencia de ello ha iniciado una guerra contra el patriotismo y su sangriento espectro, el militarismo. Miles de hombres abarrotan las cárceles de Francia, Alemania, Rusia y los países escandinavos porque se atrevieron a desafiar a la antigua superstición. Y el movimiento tampoco se limita a la clase trabajadora. Engloba a representantes de toda condición social y sus principales exponentes son hombres y mujeres que destacan en las artes, las ciencias y las letras. Estados Unidos tendrá que seguir su ejemplo. El espíritu del militarismo ya ha penetrado entre todas las clases sociales. De hecho, estoy convencida de que el militarismo corre un mayor peligro aquí que en ningún otro lugar, debido a los muchos sobornos que el capitalismo ofrece a quienes desea destruir. Ya se han sentado las bases en los colegios. Evidentemente, el Estado se aferra a la concepción jesuítica de dame la mente del niño y yo moldearé al hombre. A los niños se les enseñan tácticas militares, las glorias de las gestas bélicas que se ensalzan en el currículo escolar, y se pervierten las mentes juveniles para contentar al Estado. Para colmo, mediante deslumbrantes carteles se hace un llamamiento a los jóvenes del país para que se alisten al ejército y a la armada. Una excelente oportunidad de ver mundo, grita el embaucador del gobierno, y así se embarca moralmente a la fuerza en el patriotismo a muchachos inocentes, y el Moloch militar avanza a grandes pasos cosechando victorias por todo el país. El trabajador estadounidense ha sufrido tanto a manos del soldado de los gobiernos estatal y federal que su repugnancia por el parásito uniformado y su oposición a él están bastante justificadas. Sin embargo, la mera denuncia no resolverá este gran problema. Lo que hace falta es una propaganda de concienciación para el soldado, literatura antipatriótica que le ilustre sobre los verdaderos horrores de su oficio, y que le abra los ojos para que sea consciente de su verdadera relación con el hombre a cuyo trabajo debe su misma existencia. Eso es justamente lo que más temen las autoridades. Asistir a un mitin radical ya es un delito de alta traición para un soldado. No cabe duda de que también tacharán de alta traición que un soldado lea un panfleto radical. Pero además, ¿acaso la autoridad no ha tachado de traición cada paso que daba el progreso desde tiempos inmemoriales? Sin embargo, quienes luchan seriamente por una reconstrucción social pueden perfectamente permitirse el lujo de ese tipo de cosas, porque probablemente es más importante llevar la verdad a los cuarteles que a las fábricas. Cuando hayamos socavado la mentira patriótica, habremos despejado el camino para esa gran estructura en la que todas las nacionalidades estarán unidas en una hermandad universal, una sociedad verdaderamente libre. Aquí se pone en evidencia, ¿no? Se pone en evidencia una cosa muy interesante. La ruptura, ¿vale? De muchas izquierdas, ¿vale?
con el aparato militar. Debilita los cambios, mejor dicho, debilita los cambios más radicales, ¿vale? Esto viene a esto que dice Emma, que probablemente es más importante llevar la verdad a los cuarteles que a las fábricas, ¿no? Y eso parece ser que tenemos muchos grupos de izquierdas que al llevar su antimilitarismo con odio a los soldados, no llevan sus propuestas a los cuarteles, como dice aquí Emma, para convencer a los soldados de estar con el pueblo y no estar con el poder, ¿no? Sería más o menos, ¿no? Y esto hace que cualquier cambio se enfrente realmente a grandes dificultades y que no podamos cambiar muchas cosas porque no tenemos ni siquiera una fuerza militar con la que contar. Por lo tanto, siempre vamos a ser reprimidos de manera fulminante, ¿vale? Es lo que ocurrirá. Esto es un mensaje muy importante que nos deja Emma. Probablemente es más importante llevar la verdad a los cuarteles que a las fábricas, ¿vale? Y con esto termina este maravilloso capítulo sobre el patriotismo. Y el siguiente capítulo que leeremos en el siguiente directo será Francisco Ferrer, que no sé quién es, y la escuela moderna. A ver qué nos cuenta la señorita Emma Goldman. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado y espero que os haya gustado el directo y os haya resultado interesante. Nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.